Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Fernanda Delgado y pertenezco al programa de psicología. En esta tarde les voy a explicar acerca de los procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Entre estos están la sensación, la memoria, la percepción, la atención, la inteligencia, el pensamiento, entre otros. Entre estos he escogido la sensación y la memoria. La sensación. ¿Qué es la sensación? Es adquirir del exterior estímulos mediante nuestros órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Son la visión, el olfato, el gusto, la audición, el tacto. ¿Qué hacen estos órganos sensoriales? Adquieren del exterior estímulos que son llevados hacia el cerebro mediante nuestro sistema nervioso. Bueno, dentro de la sensación hay unos umbrales. ¿Cuáles son? El umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral mayor. El umbral mínimo es el mínimo extremo para la excitación del órgano sensorial. Un ejemplo de este puede ser una pizca de sal en 10 litros de agua. Si una persona logra captar que en esta agua hay cierta cantidad de sal, es porque tiene activo su órgano sensorial. Otro ejemplo puede ser una luz captada a 30 metros de distancia. Si una persona logra captar esta luz es porque tiene su órgano sensorial de la visión activo. Otro es el umbral mayor. El umbral diferencial. Es la cantidad de estímulo necesario para identificar un cambio de la sensación. Un ejemplo de este puede ser, por ejemplo, cuando en la sala agregamos otro foco de luz, aparte de los que ya están. Si una persona logra diferenciar la variación de luz es porque tiene activo su órgano sensorial. Otro es el umbral mayor. Este es la mayor cantidad de estímulo que alcanza para ser percibida. En este tenemos, por ejemplo, cuando estalla una llanta de un carro cerca de nosotros. También el desnivel de un avión. Esto causa alteraciones o que nosotros tengamos malestares, por ejemplo, como mareo, o que presentemos algunas alteraciones. Bueno, en la sensación también tenemos unas modalidades. ¿Cuáles son? Las esteroceptivas, las propioceptivas y las interoreceptivas. Las esteroceptivas. En estas están, como habíamos mencionado, los órganos sensoriales, que son la visión, el olfato, el gusto, la audición y el tacto. Bueno, ¿estos qué función tienen? Estos se encargan de adquirir del exterior los estímulos. Bueno, las propioceptivas son la vestibular y la kinestética. Bueno, la vestibular es cuando, por ejemplo, percibimos el equilibrio de nuestro cuerpo sin estarlo viendo. Por ejemplo, cuando estamos sentados y movemos un pie. O sea, nosotros no lo estamos viendo, pero sí sabemos que lo estamos moviendo y en qué posición lo tenemos. Bueno, la kinestética. Esta nos informa sobre la posición, la tensión y la resistencia del cuerpo. O sea, es similar a la vestibular. Bueno, seguimos con la interoreceptiva. Esta es la sinestética. Esta nos informa sobre los órganos internos de nuestro cuerpo. El estado que nuestros órganos internos tienen. Bueno, por ejemplo, cuando tenemos sed o tenemos hambre
O sea, estas sensaciones son las cinestéticas. Bueno, ahora sí vamos a pasar con la memoria. ¿Qué es la memoria? Es captar información y almacenarla en un tiempo definido y volverla a recuperar. Bueno, entre estos hay varios tipos que son la episódica, a corto plazo, a largo plazo, semántica y la procedimental. Bueno, la episódica. Esta está relacionada con los episodios que han marcado nuestra vida. Por ejemplo, un episodio que ha marcado mi vida es el primer día de mi escuela, por ejemplo, un accidente que tuve hace algunos años. Bueno, a corto plazo. Esta es temporal y su característica principal es la baja retención. Por ejemplo, un número largo. Por ejemplo, este número no lo podemos retener a largo plazo. O sea, por ejemplo, para retenerlo mucho mejor podemos dividirlo en partes. Así no lo podemos aprender de una manera más fácil. Bueno, ahora sí. A largo plazo. Es la capacidad de retener una cantidad de información por un tiempo largo. Por ejemplo, en esta podemos tener nuestro nombre, o por ejemplo cuando nacimos, o lo necesario para nuestro vivir. Bueno, la semántica. Esta es la información relativa a los conceptos gracias a los cuales comprendemos el mundo. Por ejemplo, cuando comprendemos que algo es pesado, cuando comprendemos que algo nos hace daño, o por ejemplo guardamos los nombres de nuestros amigos, familiares, entre otros. Bueno, la otra es la procedimental. Son las habilidades físicas y mentales que adquirimos con el tiempo. Por ejemplo, correr, manejar un carro, por ejemplo, aprender a tocar algún instrumento. Bueno, eso. Bueno, les voy a dar unos consejos de cómo podemos ejercitar nuestra memoria. Por ejemplo, no dejar de visitar nuevos lugares, leer mucho, escuchar música, podemos realizar actividades físicas, por ejemplo, también nos ayuda mucho el alimentarnos bien, dormir lo necesario. Bueno, eso. También podemos aprender nuevos idiomas, bueno, entre otros. Ahora sí vamos a conocer algunas enfermedades. Las enfermedades que pueden causar, por ejemplo, son la agnosia, Alzheimer, amnesia y demencia. Por ejemplo, la agnosia. La agnosia es cuando, por ejemplo, tenemos dificultad para reconocer algunas cosas. Objetos, personas o lugares. Bueno, y la Alzheimer, por ejemplo, esta es una enfermedad degenerativa en donde se pierde. Esta es una enfermedad degenerativa donde se pierden las células de nuestro cerebro. Las conexiones de las células de nuestro cerebro. Bueno, la amnesia. Esta es un estado mental anormal
en que la memoria y el aprendizaje se pierden. Bueno, la demencia se refiere a una clase grande de trastornos mentales. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.